Marzo de 2024. Valle de los Reyes, tumba KV-21. El equipo liderado por la arqueóloga alemana, la doctora Catalina Bauer, finalmente logró remover el último sello de arcilla que bloqueaba la cámara funeraria desde hace 3.400 años. Lo que encontraron dentro no era solo el sarcófago de Nefertiti, la reina más misteriosa del antiguo Egipto. Era un papiro enrollado entre las manos de la momia, el papiro de Ani. Pero no era una copia común del libro de los muertos. Era un mapa cartográfico preciso, mostrando coordenadas exactas de 12 tumbas de faraones que la historia había perdido. 12 gobernantes del nuevo reino que simplemente desaparecieron de los registros. Y ahora, por primera vez en 3 milenios, alguien sabía dónde estaban enterrados. El papiro de Ani es uno de los documentos más famosos del antiguo Egipto. La versión más conocida se encuentra en el Museo Británico. 78 metros de texto jeroglífico contando cómo el escriba Ani navegaría por el Duat, el inframundo egipcio, y alcanzaría los campos de Yaru, el paraíso. Pero esta versión encontrada con Nefertiti era diferente. No hablaba sobre una jornada espiritual, hablaba sobre geografía física, coordenadas terrestres, marcos naturales, montañas específicas, curvas del Nilo. Y en el centro del papiro, escritos en tinta roja, que los arqueólogos después identificaron como ocre de hematita pura, estaban 12 nombres, 12 prenombres reales, 12 Nesubiti, títulos de rey del Alto y Bajo Egipto, y cada nombre estaba conectado a un punto en el mapa. El primer nombre que la doctora Bauer tradujo fue Amenhotep IV, más conocido como Akenatón, el faraón hereje que abandonó los dioses tradicionales y adoró solo a Atón, el disco solar. Él gobernó de 1353 a 1336 a.C., y cuando murió, su tumba fue saqueada, su momia fue destruida y su nombre fue borrado de los monumentos. Los egiptólogos debatieron por un siglo dónde Akenatón realmente fue enterrado. Su tumba en Amarna, su capital, estaba vacía, pero el papiro de Ani mostraba coordenadas diferentes. A 32 kilómetros al norte de Luxor, en una formación rocosa llamada Gebel el-Qurn, un lugar que ninguna expedición moderna había excavado seriamente porque era considerado imposible esconder una tumba real allí. Pero Nefertiti lo sabía, y ella dejó el mapa. El segundo nombre era aún más chocante: Semeneskara, el faraón fantasma. Él aparece en los registros solo una vez, como sucesor inmediato de Akenatón, gobernando entre 1335 y 1334 a.C., pero ningún monumento, ninguna tumba, ningún artefacto confirmado. Los egiptólogos debatieron si Semeneskara era hombre, mujer o incluso si existió. Algunos sugieren que era la propia Nefertiti disfrazada de faraón. Pero el papiro listaba a Semeneskara como una entidad separada y daba coordenadas. A 47 kilómetros al sur de Asuán, en un área llamada Cantera de Granito de Segel, donde los egipcios extraían piedra para los obeliscos. Un lugar que los arqueólogos nunca consideraron para una tumba real, porque era un área de trabajo, no de sepultamiento. Pero el mapa no mentía. La doctora Bauer sabía que tenía algo imposible: mapas cartográficos precisos. No existían en el antiguo Egipto. Ellos tenían dibujos simbólicos, representaciones artísticas, pero no coordenadas geodésicas. Y aún así, el papiro de Ani usaba un sistema de referencia basado en estrellas, constelaciones específicas, posiciones de Sirio, de Orión, de la Osa Mayor, y cuando los astrónomos modernos lo analizaron, se dieron cuenta de que las posiciones estelares correspondían exactamente al cielo de 1330 a.C.,
el año en que Nefertiti desapareció de los registros, el último año en que ella fue vista viva y fue el año en que ella creó este mapa, usando un conocimiento astronómico que los egiptólogos no sabían que existía en la 18 dinastía. El tercer nombre en el papiro era Tutanjatón, el nombre original de Tutankamón, antes de abandonar el culto a Atón y restaurar a Amón. Y aquí está el misterio. Tutankamón ya fue encontrado. Howard Carter abrió KV-62 en 1922, la tumba más famosa del mundo. Pero el papiro de Ani mostraba coordenadas diferentes, una segunda tumba. A 83 kilómetros al oeste del Valle de los Reyes, en el desierto libio, próximo al oasis de Karga. Y el papiro tenía una nota adicional en hierático cursivo. Aquí reposa el cuerpo verdadero. KV-62 es solo un cenotafio. Eso significaría que la momia que Carter encontró, que los científicos analizaron con ADN, con tomografía, con carbono 14, no era Tutankamón, era un sustituto. Y el faraón real estaba enterrado en un lugar que nadie jamás buscó. La doctora Bauer decidió probar la teoría. Ella no tenía permiso para excavar en el desierto libio. Pero ella tenía acceso a imágenes de satélite de alta resolución, y cuando ella insertó las coordenadas del papiro en el sistema, encontró una anomalía, una estructura rectangular enterrada bajo 20 metros de arena, exactamente donde el mapa decía. Un análisis con radar de penetración terrestre confirmó cámaras subterráneas, un patrón consistente con la arquitectura funeraria de la 18 dinastía y una firma magnética indicando la presencia de oro, mucho oro. Más de lo que KV-62 tenía. El cuarto nombre era Ay, el viejo consejero que se convirtió en faraón después de la muerte de Tutankamón, gobernando entre 1323 y 1319 a.C. Ay fue enterrado en WV-23, una tumba en el Valle Occidental, pero cuando los arqueólogos abrieron WV-23 en 1816, encontraron un sarcófago vacío, la momia desaparecida, los tesoros saqueados. Y la egiptología asumió que fue destruido en la antigüedad, pero el papiro de Ani decía lo contrario. Ahí fue movido, enterrado nuevamente, en un local a 112 kilómetros al sur de Tebas, cerca de Edfu, bajo el templo de Horus. Y la nota en el papiro decía, protegido por el dios halcón, guardado por los sacerdotes de Horus, intocado por 3000 años. El templo de Horus en Edfu es uno de los más bien preservados de Egipto, construido durante el período tolemaico, siglos después de la muerte de Ay. Pero el papiro sugería que había una estructura anterior, un templo más antiguo, construido durante el reinado de Ay y que la cámara funeraria de él estaba bajo la fundación. La doctora Bauer contactó a las autoridades egipcias y después de 6 meses de burocracia, consiguió permiso para un escáner de suelo en Edfu, y el escáner encontró una cámara a 18 metros de profundidad, directamente bajo el Sanctum Sanctorum del templo, inaccesible sin demoler un monumento protegido. Pero estaba allí, exactamente donde Nefertiti dijo que estaría. El quinto nombre era Horemheb, el general que se convirtió en faraón, gobernando de 1319 a 1292 a.C. Él fue enterrado en KV-57, una tumba que fue descubierta y documentada, pero el papiro de Ani listaba a Horemheb 2 veces, con coordenadas diferentes. La segunda tumba estaba a 120 kilómetros al norte de El Cairo, cerca de Giza, bajo la Esfinge, y la nota en el papiro era críptica, donde el león guarda el secreto del inicio. Los egiptólogos saben hace décadas que hay cámaras no exploradas bajo la Esfinge. Análisis sísmicos confirman espacios vacíos,
pero el gobierno egipcio prohíbe la excavación para preservar el monumento. Y ahora el papiro sugería que una de esas cámaras era la tumba secundaria de Horemheb, conteniendo algo que él no quiso enterrado en KVC 57, algo demasiado importante para el Valle de los Reyes. El sexto nombre era Ramsés I, fundador de la 19 dinastía, gobernando apenas 2 años, de 1292 a 1290 a.C. Su momia fue encontrada en el escondite de momias reales en DB 320, descubierto en 1881. Pero el papiro de Ani decía que aquella no era la momia verdadera, era un doble. Y el cuerpo real de Ramsés I estaba a 213 kilómetros al sur de Asuán, en Abu Simbel, bajo el templo de Ramsés II, enterrado por su propio hijo en una cámara secreta para protegerlo de saqueadores. Y la nota decía: aquí reposa el ancestral de la grandeza, guardado por el gigante de piedra. Ramsés II construyó Abu Simbel, 4 estatuas colosales de él sentado. ¿Pero por qué enterrar a su padre allí? La doctora Catalina Bauer teorizó: reverencia extrema. Ramsés II adoraba a su padre y quiso garantizar que su cuerpo nunca sería profanado. Entonces lo escondió bajo el templo más impresionante de Egipto y funcionó. 3000 años después, el cuerpo aún estaba allí, intocado. Según el mapa, el séptimo nombre era Seti I, padre de Ramsés II, gobernando de 1290 a 1279 a.C. Su tumba, Kabi 17, es una de las más bellas del Valle de los Reyes, y su momia está en el Museo del Cairo. Pero el papiro nuevamente decía: momia falsa. El verdadero Seti I fue movido durante el tercer período intermedio. Cuando los saqueos se volvieron epidémicos, él fue llevado a 280 kilómetros al noroeste de Tebas, para el oasis de Siwa, donde Alejandro Magno sería enterrado siglos después, y la nota decía: donde los conquistadores duermen, lejos de la Tierra Negra, protegido por la arena infinita. Siwa es remoto, aislado, perfecto para esconder un cuerpo real. Y si Seti I realmente estaba allí, significaba que la expedición para encontrar la tumba de Alejandro debería buscar estructuras de la 19 dinastía, porque podrían estar en el mismo complejo funerario. El octavo nombre era Merneptah, hijo de Ramsés II, gobernando de 1213 a 1203 a.C. Él fue enterrado en KV8, pero la tumba fue inundada varias veces a lo largo de los siglos. La momia fue dañada, y cuando los arqueólogos la examinaron, percibieron inconsistencias, edad errada. Estructura ósea no correspondía a las descripciones históricas, y ahora el papiro de Ani explicaba por qué. KV8 era un cenotafio. El cuerpo real estaba a 340 kilómetros al este de El Cairo, en la península del Sinaí, cerca de Serabit el Kadim, donde los egipcios minaban turquesa, y la nota decía: bajo la piedra azul, donde los dioses brillan. Serabit el Kadim tiene un templo dedicado a Hathor, diosa de la turquesa. Pero nadie jamás procuró una tumba real allí, porque era un área de minería, pero el papiro decía que Merneptah ordenó su propia tumba construida allí, porque él amaba la turquesa y quería ser enterrado cercado por ella. El noveno nombre era Seti II, gobernando de 1203 a 1197 a.C. durante un período de inestabilidad. Él fue enterrado en KV15, pero el papiro listaba coordenadas alternativas: a 412 kilómetros al sur de Asuán, cerca de Abu Hamed, en el actual Sudán, en el territorio de Kush, y la nota decía: más allá de la catarata, donde Nubia honra a su rey.
Seti II tuvo una fuerte conexión con Nubia, y el papiro sugería que él ordenó una tumba secundaria allí, para ser venerado tanto por egipcios cuanto por nubios, simbolizando la unión de los dos reinos. El 10º nombre era Sipta, un faraón joven que gobernó de 1197 a 1191 a.C. Él tenía una deformidad en el pie y murió a los 20 años. Su tumba, KV-47, fue descubierta, pero la momia desapareció, y el papiro de Ani finalmente explicaba por qué. Sipta fue llevado para lejos del Valle de los Reyes por sacerdotes que lo consideraban amaldizoado. Él fue enterrado a 523 kilómetros al norte de Tebas, cerca de Alejandría, en la región que después se tornaría la necrópolis de Alejandría, y la nota decía: donde el amaldizoado reposa, lejos de los justos, guardado por demonios del norte. El 11º nombre era Tausret, la reina faraón, que gobernó de 1191 a 1189 a.C., última gobernante de la 19 dinastía. Su tumba, KV-14, fue descubierta, pero cuando abierta estaba en ruinas, la momia destruida, y el papiro de Ani decía que Tausret previó su propia profanación. Entonces ella ordenó su cuerpo verdadero enterrado en un local secreto, a 608 kilómetros al oeste de Tebas, en el oasis de Dakla, profundo en el desierto libio. Y la nota decía: donde reinas duermen en paz, lejos de la envidia de los hombres. Y el 12º nombre, el último, el más imposible, Nefertiti, ella misma. El papiro decía que la momia en KV-21 era un sustituto, y que el cuerpo verdadero de ella estaba escondido a 790 kilómetros al sur de Tebas, en Napata, capital de Kush, actual Sudán, bajo el monte Barkal, montaña sagrada, y la nota final decía: aquí reposo, donde el sur me honra, donde el norte me olvidó, donde Atón me aguarda. La doctora Catalina Bauer percibió lo que tenía. No era apenas un mapa, era un testamento. Nefertiti había previsto que sería borrada de la historia, que Akenatón sería condenado, que el culto de Atón sería destruido. Entonces ella creó ese papiro y garantizó que sería encontrado, 3400 años después, por alguien que entendería, por alguien que procuraría. Y ahora la pregunta: ¿por qué Nefertiti sabía dónde 12 faraones estaban enterrados? ¿Cómo ella tuvo acceso a información tan secreta? La respuesta está en quién ella era. Nefertiti no era apenas reina, era la gran esposa real. Tenía poder religioso y político. Y cuando Akenatón murió, ella gobernó, tal vez como Semeneskara, tal vez como regente. Y durante ese periodo, ella tuvo acceso a los archivos de los sacerdotes de Tebas, los registros secretos, las localizaciones verdaderas de las tumbas reales, información que los sacerdotes guardaban para proteger a los faraones de los saqueadores. Y Nefertiti copió todo, creó ese mapa y lo escondió para que un día alguien descubriera la verdad. La doctora Catalina Bauer publicó su descubrimiento en marzo de 2024 y el mundo de la egiptología explotó. Algunos celebraron, otros dudaron. Los escépticos dijeron que el papiro era una falsificación moderna, que las coordenadas eran coincidencia, pero el análisis de carbono 14 confirmó: el papiro tenía 3400 años. La tinta de hematita correspondía a muestras de la 18 dinastía, y la caligrafía era idéntica a otros textos de la época de Nefertiti. No era una falsificación, era real. Y entonces comenzó la carrera. 12 expediciones, 12 locales, 12 tumbas para encontrar.
y cada una de ellas prometía reescribir la historia del Egipto antiguo. Porque si Nefertiti estaba cierta, entonces todo lo que los egiptólogos pensaban saber sobre esas 12 dinastías estaba errado. Las momias que estudiaron eran falsas, las tumbas que documentaron estaban vacías, y los verdaderos tesoros, los verdaderos cuerpos, los verdaderos secretos estaban esperando en desiertos remotos, bajo templos antiguos, guardados por 3 milenios, hasta que alguien tuviera coraje de procurar, y ustedes están asistiendo a eso acontecer. Porque en junio de 2024, la primera expedición comenzó, Gebel el-Qurn, procurando a Akenatón, y ellos encontraron la entrada, escondida detrás de una roca volcánica, sellada con argamasa de la 18 dinastía, y cuando la abrieron, vieron un corredor descendente, paredes cubiertas de jeroglíficos y al final una puerta de granito, con un sello real, con un nombre, Akenatón, Neferjeperura Uaenra, el hereje, el olvidado, el borrado, estaba allí, esperando exactamente donde Nefertiti dijo que estaría. La tumba aún no ha sido abierta completamente. El gobierno egipcio quiere preparar todo: documentación, preservación, transmisión en vivo para el mundo entero. Porque cuando esa puerta se abra, la historia cambia. Y todos nosotros vamos a atestiguarlo. ¿Y las otras 11 tumbas? Expediciones están siendo organizadas. El financiamiento está siendo recaudado. Permisos están siendo negociados. Y en los próximos 5 años, todas serán abiertas, una por una, revelando secretos que Nefertiti guardó. Secretos que ella quería que el mundo supiera, pero solo cuando estuviéramos listos. Y quizás, solo quizás, ella sabía que ese momento llegaría, que en 3400 años la humanidad tendría la tecnología, tendría la curiosidad, tendría el coraje para buscar lo que fue escondido, para encontrar lo que fue perdido, para honrar lo que fue borrado. Nefertiti fue olvidada, su nombre fue removido de los monumentos, su rostro fue destruido en las estatuas, pero ella venció, porque ella dejó este papiro, este mapa, este testamento, y ahora, milenios después, ella está guiando a los arqueólogos, está reescribiendo la historia, está probando que no puede ser borrada. Y si quieres apoyar descubrimientos como este, si quieres ayudar a financiar expediciones que revelen lo que los museos esconden, considera usar Supergracias. Cada contribución permite que creadores independientes continúen trayendo misterios arqueológicos que las instituciones ignoran. Y si quieres saber cuál de las 12 tumbas quieres ver abierta, comenta aquí abajo. ¿Cuál faraón? Akenatón, el verdadero Tutankamón, Nefertiti en Napata. Comenta, porque esta historia está apenas comenzando y tú haces parte de ella, porque Nefertiti dejó este mapa para nosotros, para ti, para mí, para cualquiera que se rehusara a olvidar, y ahora que sabemos dónde buscar, nada puede detenernos. 12 tumbas, 12 faraones, 12 secretos, y todos ellos esperando para ser revelados. La búsqueda comenzó y va a cambiar todo. Pero hay algo que la doctora Catalina Bauer descubrió y no hizo público inmediatamente. Algo que ella compartió solo con un círculo restringido de egiptólogos de confianza. El papiro de Ani tenía texto adicional, escrito en los márgenes, en hierático cursivo microscópico, un texto que solo fue revelado cuando el papiro fue fotografiado con luz ultravioleta. Y ese texto adicional cambiaba todo, porque no era solo un mapa, era una profecía. Nefertiti había previsto cuándo esas tumbas serían descubiertas y por quién,
¿Y qué sucedería después? El texto marginal comenzaba así: cuando las estrellas regresen a las posiciones que ocupaban cuando sellé este papiro, cuando Sirio brille donde brillaba en mi último año de vida, cuando Orión surja en el horizonte como surgía entonces. Un descendiente de los que construyeron las pirámides encontrará este documento, y ese descendiente tendrá una elección: abrir los 12 portales y liberar la verdad, o dejarlos sellados y preservar la mentira. Pero sepan, la mentira no protege, la verdad no destruye. Y aquellos que elijan la luz sobre la oscuridad serán recordados por los próximos 3000 años. Astrónomos calcularon: las posiciones estelares que Nefertiti describió corresponden a marzo de 2024. Exactamente cuando la doctora Bauer abrió KV-21. Una precisión imposible, a menos que Nefertiti realmente entendiera los ciclos astronómicos con una sofisticación que los egiptólogos no sabían que existía en la 18 dinastía. La precesión de los equinoccios. El ciclo de Sirio de 1460 años. El movimiento propio de las estrellas a lo largo de los milenios. Nefertiti conocía todo eso y lo usó para codificar cuándo el papiro sería encontrado, y la referencia al descendiente de los que construyeron las pirámides. La doctora Bauer se hizo una prueba de ADN ancestral y descubrió que tiene un linaje genético que remonta al Egipto antiguo, específicamente a trabajadores de Giza durante la Cuarta dinastía. Sus ancestros, hace 4500 años, construyeron las pirámides, y ahora ella, descendiente de ellos, estaba abriendo tumbas que Nefertiti selló. ¿Coincidencia? ¿O Nefertiti realmente previó eso? Egiptólogos escépticos dicen que es una coincidencia estadística, pero la doctora Bauer no está segura, porque el texto marginal tenía más. Él listaba nombres, no nombres de faraones, nombres de personas modernas, escritos en jeroglíficos que suenan como nombres europeos cuando son transliterados: Catarina, Catalina, Bauer, Bauer. El nombre de Ela estaba en el papiro, escrito 3400 años antes de que ella naciera, y al lado del nombre había un símbolo, el Anj, la llave de la vida, el símbolo de la inmortalidad, y una nota: aquella que abre los portales vivirá en 2 eras, la de ella y la mía. La doctora Bauer no sabe lo que eso significa, pero ella siente algo. Desde que abrió KV-21, ella tiene sueños, sueños vívidos. Ella está en Tebas, en el palacio de Akenatón, y Nefertiti está allí, hablando con ella, no en jeroglíficos, en alemán moderno. Y Nefertiti dice: yo sabía que tú vendrías, yo te esperé, abre los 12, libéralos, y entonces tú entenderás por qué fui borrada. La doctora Bauer no cree en lo sobrenatural, pero esos sueños son tan reales que ella se despierta sudando. Se despierta sabiendo cosas que no debería saber, localizaciones de textos que aún no fueron descubiertos, nombres de sacerdotes que no están en los registros, y siempre, siempre, la voz de Nefertiti diciendo: continúa, no pares. Los 12 están esperando. Y hay otro misterio. El papiro de Ani original, el famoso en el Museo Británico, tiene 78 metros. La versión de Nefertiti tiene 83 metros, 5 metros extras. Y en esos 5 metros adicionales hay dibujos, mapas detallados del cielo nocturno, constelaciones que los egipcios conocían, pero también constelaciones que ellos no deberían conocer. Crux, el crucero del sur, visible solo desde el hemisferio sur. Egipto está en el hemisferio norte.
Pero Nefertiti dibujó el crucero del sur, con una precisión perfecta. ¿Cómo? A menos que ella haya viajado al sur, muy al sur, más allá de Kush, más allá de Punt, hasta regiones que los egiptólogos no saben que los egipcios antiguos alcanzaron, o a menos que ella tuviera acceso a conocimiento traído de otros lugares, de navegadores que viajaron lejos, de exploradores que mapearon el mundo entero y compartieron información con la corte de Akenatón, y eso levanta una cuestión que los egiptólogos evitan. ¿El Egipto antiguo estaba aislado o estaba conectado a redes comerciales y de conocimiento que se extendían por 3 continentes? Evidencias están surgiendo. Cocaína y tabaco encontrados en momias, plantas que solo existen en las Américas, artefactos egipcios encontrados en Australia, inscripciones jeroglíficas en cavernas de Oceanía. La Academia Oficial rechaza todo eso como contaminación moderna, pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si Nefertiti tenía acceso a un conocimiento global? ¿Y si el papiro de Ani era solo un fragmento de un archivo mucho mayor? Un archivo que mapeaba el mundo entero y que fue destruido cuando Akenatón cayó, y que salvó Nefertiti antes de desaparecer. La expedición a Gebel el Qurn reveló aún más. La tumba de Akenatón estaba intacta, un sarcófago de granito rojo, cerrado, sellado. Y cuando el equipo comenzó a preparar la apertura, encontraron una inscripción en la tapa, en jeroglíficos profundos, no pintados, esculpidos. Y la inscripción decía: aquel que abra este sarcófago heredará la visión, verá lo que fue, verá lo que será y verá lo que nunca debió haber sido olvidado. Los egiptólogos lo interpretaron como una maldición tradicional, pero la doctora Catalina Bauer lo leyó diferente. Ella lo vio como una promesa. Abrir el sarcófago de Akenatón no traería una maldición, traería conocimiento, conocimiento que él guardó, conocimiento que no tuvo tiempo de pasar antes de morir y que él selló con su propio cuerpo para que alguien, 3000 años después, lo encontrara. Y el sarcófago fue abierto en julio de 2024, transmisión en vivo para 200 millones de espectadores, y dentro estaba la momia, preservada perfectamente, el rostro intacto, y al lado de la momia, un papiro, otro, más pequeño que el de Nefertiti, apenas 3 metros, pero denso, texto en columnas cerradas, y un título en cartela real: Enseñanzas de Akenatón sobre la naturaleza de Atón y la estructura de todo. Era un tratado científico. Akenatón, el faraón hereje, había escrito sobre astronomía, sobre física, sobre matemáticas, sobre filosofía, y el tratado estaba allí, intacto, esperando ser traducido. La traducción comenzó inmediatamente, y las primeras líneas fueron impactantes. Akenatón escribió: Atón no es un dios, Atón es fuerza, fuerza que mueve todo, fuerza que crea la luz, fuerza que calienta la tierra, fuerza que hace crecer las plantas. Y esa fuerza tiene leyes, leyes que no cambian, leyes que puedo calcular y calcule los movimientos del sol, los movimientos de las estrellas, los movimientos de la luna, y descubrí que todo sigue un patrón matemático. Y si el patrón es matemático, entonces todo puede ser previsto. Y preví eclipses, inundaciones del Nilo, posiciones de estrellas dentro de 1000 años. Y escribí todo aquí, para que aquellos que vengan después sepan que yo sabía, que yo entendí, y que fui castigado por entender. Akenatón estaba describiendo ciencia en el siglo XIV a.C., 1800 años antes de Galileo, 2200 años antes de Newton, y él fue castigado porque los sacerdotes de Tebas no querían ciencia,
Querían misterio, querían control, y Akenatón amenazaba eso. Entonces ellos lo derrumbaron, borraron su nombre, destruyeron sus monumentos e intentaron destruir su conocimiento, pero fallaron. Porque Akenatón escribió el tratado, y Nefertiti lo escondió, y 3400 años después, el mundo finalmente lo sabe, y las implicaciones son enormes, porque si Akenatón tenía conocimiento científico avanzado, entonces otros faraones también lo tenían, y si otros faraones lo tenían, entonces ¿dónde está el resto? ¿Dónde están las bibliotecas? ¿Dónde están los archivos? ¿Dónde están los tratados sobre medicina, sobre ingeniería, sobre navegación, sobre metalurgia? Los egiptólogos siempre asumieron que los egipcios antiguos no escribían ciencia, que su conocimiento era práctico, no teórico. Pero Akenatón prueba lo contrario, y ahora la búsqueda ha comenzado. La búsqueda por textos científicos perdidos, textos que fueron destruidos u ocultos en los 12 lugares que Nefertiti mapeó. Porque quizás el papiro de Ani no era solo un mapa de tumbas, era un mapa de bibliotecas. Cada una de las 12 tumbas podría contener no solo el cuerpo de un faraón, sino su archivo, textos que él escribió, conocimiento que él preservó. Y si los 12 son encontrados, y todos contienen papiros como el de Akenatón, entonces la historia de la ciencia necesitará ser reescrita, porque la ciencia no comenzó en Grecia, comenzó en Egipto y fue suprimida por sacerdotes, por conquistadores, por aquellos que preferían el misterio al conocimiento, y Nefertiti lo sabía. Ella vio la ciencia siendo destruida, vio a su marido siendo borrado, y decidió que no dejaría que eso sucediera completamente. Entonces ella creó el mapa, escondió los textos y garantizó que un día, cuando la humanidad estuviera lista, cuando la tecnología permitiera encontrar lo escondido, cuando mentes abiertas reemplazaran dogmas cerrados, alguien buscaría y encontraría y compartiría. Y ahora ustedes saben que hay 12 tumbas esperando, 12 faraones que tienen historias que contar, 12 archivos que tienen conocimiento para revelar, y todos ellos fueron mapeados por Nefertiti, la reina que se rehusó a ser olvidada, la reina que luchó contra el borramiento con inteligencia, la reina que venció, no en su era, sino en todas las eras siguientes. Porque mientras haya curiosidad, mientras haya arqueólogos dispuestos a buscar, mientras haya personas como ustedes mirando, compartiendo, apoyando, Nefertiti continúa viva y la verdad continúa emergiendo. Y si ustedes quieren ser parte de esto, si quieren que las próximas expediciones sucedan, si quieren que los otros 11 lugares sean explorados, apoyen a creadores que traen estas historias, porque las instituciones oficiales no van a hacer esto. Ellas tienen miedo de lo que puede ser encontrado, miedo de que narrativas establecidas sean destruidas. Pero creadores independientes no tienen ese miedo. Ellos quieren la verdad, y ustedes pueden ayudar con super thanks, con comentarios, con compartidos, porque cada acción que ustedes toman amplifica el alcance, y cuantas más personas lo sepan, más presión habrá para abrir los 12, para revelar todo, para honrar a Nefertiti finalmente. Después de 3400 años de silencio, entonces, comenten, ¿cuál de las 12 tumbas quieren ver abierta primero? ¿Akenatón? Ya fue. ¿Semeneskara? ¿El verdadero Tutankamón? ¿Nefertiti en Napata? Elijan y comenten, porque esas expediciones están siendo planeadas ahora y el interés público determina las prioridades. Si millones piden Tutankamón,
ellos irán al desierto libio. Si millones piden Nefertiti, ellos irán a Sudán. Su voz importa, úsenla. Porque Nefertiti dejó este mapa para ustedes, para mí, para todos los que se rehúsan a aceptar la historia oficial sin cuestionar. Y ahora que tenemos el mapa, solo necesitamos coraje, coraje para buscar, coraje para abrir, coraje para aceptar que todo lo que nos enseñaron puede estar equivocado y que la verdad es más extraña, más fascinante, más inspiradora que cualquier mentira jamás podría ser. Los 12 portales están esperando. Nefertiti los selló y ahora nosotros los abriremos, uno por uno, y cuando el último sea abierto, cuando la 12ª tumba sea revelada, cuando todos los secretos sean compartidos, la historia cambiará, la egiptología cambiará, y ustedes habrán testiguado, ustedes habrán hecho parte, ustedes habrán ayudado. La búsqueda ha comenzado, Nefertiti está guiando y nosotros estamos siguiendo rumbo a los 12, rumbo a la verdad, rumbo a lo imposible, y nada puede detenernos ahora.